Aurora acude a urgencias con un fuerte ataque de tos. Perdón, ¿se encuentra bien? Respire, respire. ¿Y esto? Acompáñeme, por favor. Hola. ¿No nos conocemos de algo? ¿Tú eres Aurora? Aurora, que soy Amán. Amanda Caret, ¿te acuerdas? ¡Amán! Claro que sí. ¡Pero qué grande! ¡Qué guapo estás! Pues anda que tú. Mira, una cosa es que tengas tos crónica, ¿vale? Pero expectorar sangre cuando toses, eso no me gusta nada, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer unos análisis de sangre y también vamos a hacer una placa de tórax. Lo que quieras, Amán. Lo que usted diga, doctor. Me puedes llamar como quieras, Aurora, ¿vale? Carolina llega al hospital acompañada por su novio Salomón porque tiene náuseas y fatiga generalizada. Y dime, Carolina, ¿cuáles son tus síntomas? Pues que últimamente me siento muy decaída. Tengo náuseas por la mañana y me duele todo el cuerpo al moverme. Ya. Sobre todo los codos y las rodillas. Mira para arriba. Bueno, y también estás un poquito pálida y delgadita, ¿eh? ¿Comes bien? Bueno, es que últimamente solo ha estado ensayando y ensayando. Ha hecho pruebas para la Filarmónica Europea, ¿verdad, Caro? Mira, hombre, prepararse para una prueba está muy bien, pero no hay que descuidar ni la salud ni la alimentación. ¿Os podéis sentar? Entonces, por los síntomas que tienes, yo creo que se trata de una infección vírica. ¿Y qué tipo de infección, doctora? De momento no lo sé, así que lo que te voy a mandar son unos análisis de sangre. Vale, Aurora, pues lo que haremos será seguir haciendo pruebas, ¿vale? Porque quiero investigar si hay alguna relación entre la expectoración de sangre y el síndrome nefrótico. Escúchame. Encontraré un tratamiento seguro, ¿vale? Si no es por eso. Es que hablar contigo de Andrés me ha removido tantas cosas. Cosas que había tratado de olvidar. Mi hijo. Hace tanto que no sé nada de él. Bueno, Carolina, pues tengo ya los resultados y tienes linfocitosis y neutropenia, ¿eh? ¿Y eso traducido es, doctora? Bueno, esto significa que en el recuento de glóbulos blancos, pues los valores han salido anormales. Entonces, como yo sospechaba, se trata de una infección vírica. Pero bueno, Caret, ¿qué tal, macho? ¿Qué pasa, Andrés? Joder, qué alegría verte. Con razón me he citado aquí en la cafetería del hospital. ¿Que eres médico? Pues sí. No me lo puedo creer, pero si yo me acuerdo la vez aquella que me subí al árbol porque me partí el brazo, ¿no te acuerdas? Que te desmayaste, que al final fui yo que con el brazo roto tuve que ayudarte a ti. Es verdad. Pero bueno, ¿qué tal te va la vida? Cuéntame. Pues mírame, la verdad que no me puedo quejar. Escucha, no he quedado contigo para charlar de nosotros, sino de tu madre, que ha estado aquí. Y bueno, tiene tos, ha estado expectorando sangre y he pensado en comentártelo. Ya, bueno, pues yo no quiero saber nada de mi madre, no. Ya, pero ni siquiera lo que tiene. Sea lo que sea, seguro que ya se lo ha buscado. Es un poco complicado, ¿vale? Ha sido una infancia bastante dura. Pero lo peor llegó 2 días antes de cumplir la mayoría de edad. Yo fui al banco porque mi padre me dejó una libreta con todos sus ahorros para que yo pudiera disponer de ellos cuando tuviese 18 años, ¿sabes? ¿Y sabes lo que ocurrió? Me dijeron allí que la cuenta estaba a 0. Sí, lo había cogido todo ella. Para irse a Estados Unidos y hacer una nueva vida. ¿Quieres que me tranquilice? ¡Que no oigo! Pero tranquilízate, es que no... Unos días después, Carolina, la paciente con una infección vírica, vuelve porque ha desarrollado un nuevo síntoma inesperado. ¿Sabe algo más, doctora? Bueno, el otorrino lo que ha podido apreciar es un déficit de audición en tu oído izquierdo, ¿eh? Pero bueno, los análisis han salido normales. ¿Y entonces a qué se debe mi sordera? Lo que creemos es que tienes una hipoacusia neurosensorial. Que me han aceptado en la Filarmónica Europea y me han dicho que me van a hacer una entrevista personal. Bueno, enhorabuena. Aunque ahora hay que centrarse, ¿eh? En que te cures y te pongas bien, ¿vale? Sí, por supuesto, doctora. Así es que tengo que estar súper bien. Si antes estaba preocupada por llegar allí con una gripe, no te quiero ni contar si ahora estoy medio sorda. Bueno, de momento voy a ir preparando una resonancia y también unas serologías específicas. Vale. Aurora, he estado hablando con tu hijo. ¿Con Andrés? Sí. ¿Ha venido a verme? Pues no ha querido. Lo siento. No me extraña que no quiera saber nada de mí. Tenía que haberle llamado mucho antes, cuando llegué a España. Haberle buscado. Tratar de explicarle por qué hice lo que hice. Pero la vergüenza me pudo.
Bueno, tengo los resultados de las pruebas que te hicimos. Y en principio el origen ni es vírico, ni autoinmune, ni traumático. ¿Y eso se traduce en? Pues eso se traduce en que de momento no sabemos la causa de tu sordera. No puede ser, doctora. Estoy ante el reto de mi vida. No puede ser que los médicos no sepan lo que tengo. Claro. Tienen que dar con la causa de mi sordera. Ya, mi amor, pero vamos a ver, ahora te tienes que centrar en tu salud, ¿vale? Ya vendrán más oportunidades, ¿no? He estado hablando con el otorrino y hemos llegado, bueno, pues a la misma conclusión, y es que vamos a comenzar un tratamiento con esteroides, ¿de acuerdo? ¿Y eso me curará? Curar no, pero sí vas a mejorar, probablemente. ¿Y a ti qué te pasa? A ver, Caro, que tengo miedo de que se vea afectada la relación por esto. Yo que sé, vas a estar viajando y da igual. Eso no va a pasar, Salomón. No voy a permitir que la música perjudique nuestra relación ahora. Pero ahora mismo necesito un chico que me apoye en todo esto. Y yo no te apoyo, Caro. No lo sé. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues al principio bien, pero ahora peor. Pude dar varios conciertos en la Filarmónica, Qué bien. pero he vuelto a perder audición 2 veces. Ya. ¿Y Salomón? Vale, lo entiendo. Tengo los resultados y sorprendentemente han dado todos negativo. ¿Y no puedo tomar una dosis más fuerte del tratamiento como al principio? No sé, lo digo por estar bien mientras siguen buscando. De verdad que entiendo tu angustia, pero es que no podemos seguir con esas dosis tan altas porque podría dar muchos problemas. Entonces, ¿Qué tipo de problemas? Lo entiendo, doctora, pero es que mi carrera profesional está en juego. Mi trabajo está en juego. ya. Mira, vamos a hacer una cosa. Continuamos con los esteroides, pero en dosis bajas, ¿de acuerdo? Y te vamos a poner un tratamiento intratimpánico de rescate. ¿Y quieres decir que con esos 2 tratamientos a la vez me recuperaré? Bueno, tenemos que ver cómo evolucionas. Aurora, he estado viendo los resultados del cultivo y la verdad que no entiendo por qué no mejoras. Y te hemos puesto una vía porque empezaremos con el suministro de antibióticos. ¿De acuerdo? Vale. Bueno. Abre la manita, así. Muy bien. Uy, mira qué color de uñas tan bonito. Esto a mi hija le encantaría. Me tienes que decir luego qué marca de laca de uñas usas. Sí, desde luego. ¿Eh? La verdad es que tengo unas uñas muy feas, amarillentas y un poco curvadas, por eso me pongo la laca, que parece que mejora bastante, ¿no? Estoy en lo cierto, deberíamos empezar un tratamiento sintomático con vitamina E, por vía oral, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero por otro lado tendremos que seguir con el tratamiento para el síndrome nefrótico. Y aparte tendrás que hacer cultivos periódicamente y, bueno, y tomar el antibiótico para las infecciones pulmonares. ¿Me curaré del todo? Sí, bueno, en principio sí. Tienes que mejorar bastante. Pero también te aviso que es un tratamiento de por vida. No podrás dejarlo nunca. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo ha ido? Bueno, pues de momento hemos visto que la evolución no ha ido ni para bien ni para mal. O sea, está todo exactamente igual. ¿Y eso significa que me voy a quedar igual? Carolina, lo que significa es que no sabemos la causa de tu sordera. Muchas gracias. De nada, Aurora. Un placer. Me gustaría hacerte una petición un tanto comprometida. Pues lo que tú quieras. Con la de meriendas que hemos preparado, vamos, pide por esa boca. ¿Me puedes dar el teléfono de mi hijo? Aurora, eso no me lo puedes pedir. Es que no puedo dártelo. Me pones en un compromiso. Escucha, tengo una idea. ¿Por qué no se lo pides a él?